Bueno, vamos a darle, antes de que se haga más tarde, vamos a empezar con la sesión de hoy, con el workshop de hoy, que va a ser bastante potente. No sé si me va a dar tiempo a dar todo lo que tengo preparado, pero bueno, si no, pues lo que me quede lo damos en otra sesión o al final, como son cosas que voy tocando, no importa. Pero sí que lo que quiero que veamos hoy es, es cómo va a ser nuestro día a día haciendo proyectos de ciencia de datos de Machine Learning. Es decir, quiero que tengáis como ese ABC, todos esos conocimientos, ese paso a paso y esa hoja de ruta de principio a fin de cómo hacer proyectos de ciencia de datos y de Machine Learning. Que esto es a lo que nos dedicamos los Data Scientists, a lo que os vais a dedicar, o con datos que tengáis vosotros, pues cómo poder hacerlo para vuestros proyectos, para sacar valor a esos datos, para poder entrenar modelos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Es bastante potente. Va a ser eso, va a ser el end-to-end de proyectos. Y obviamente, pues os iré explicando conceptos y demás. Puede ser que, bueno, va a haber aquí diferentes niveles, ¿no? Como siempre. No te agobies si hay cosas que, bueno, pues de primeras te suenan un poco raras o no las entiendes. Al final, en este workshop es lo que vamos a ir viendo y a medida que vayas practicando, que vayas avanzando en los módulos, que vayas avanzando con los retos, todo te va a ir siendo mucho más fácil. Así que por eso, no preocuparos, coged lo que podáis, lo importante, y luego al final, pues cualquier duda que tengáis, me la podéis preguntar. Entonces, vamos a darle, os voy a compartir Miro como siempre, y luego también quiero enseñaros algunos proyectitos con dos tecnologías diferentes, porque esto también lo vamos a relacionar con, recordad que está ese bootcamp, ¿no? De más o menos 3 meses, donde más o menos el primer mes se trabaja Python, más o menos, digo más o menos porque al final son como semanas, ¿no? Pero bueno, más o menos el segundo mes se trabaja bases de datos SQL y el tercer mes se trabaja ciencia de datos y machine learning para que ya hagas tu proyecto. Entonces, este workshop de hoy también va a ir muy orientado a ese tercer reto, que es para poder hacer tu proyecto de ciencia de datos y de machine learning en 30 días. ¿Vale? Todo va a estar también, o sea, el reto va a estar vinculado con las etapas que vamos a ver. Entonces, os voy a compartir. Y empezaré siempre por lo más básico y lo más fácil y luego, bueno, pues al final quizá ya se irá complicando. Pero vamos a empezar. Primero, los que estéis ya en un nivel avanzado esto lo sabréis, pero bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Por qué es la ciencia de datos? En esto voy rápido. Y al final la ciencia de datos realmente es lo que está detrás de lo que conocemos hoy como, o estamos oyendo constantemente, de inteligencia artificial. Parece que inteligencia artificial solamente es usar herramientas, usar ChatGPT y demás, pero en realidad lo que hay detrás, los profesionales que estamos detrás de todo este movimiento, de todo este impacto tecnológico, somos los científicos de datos. Igual que ocurría en los años 90 y 2000, con la llegada, no sé, los 90 más bien, con la llegada de Internet, la llegada de las .com, ahí los ingenieros de software, desarrolladores y demás fueron protagonistas en ese crecimiento que obviamente también trae crecimiento económico y crecimiento, bueno, tecnológico y de ofertas de empleo. Ahora en esta era, en la era de los datos de la inteligencia artificial, los profesionales que estamos detrás de eso somos los data scientists. Entonces, eso va a traer más oportunidades para perfiles que sepamos manejar esto, con mejores salarios, más evolución. Y justo es ahora, aunque parezca que para algunos que estamos en el sector que está muy, bueno, como muy manido, porque esto en realidad existía ya antes, es ahora cuando más están invirtiendo las empresas y eso implica que también están contratando más. Sí que ha cambiado un poco el mercado, ahora se está profesionalizando más y entonces de ciencia de datos se pueden como ya extraer tres o cuatro profesiones diferentes que en realidad son como especializaciones dentro de, ¿vale? Entonces, al final, la ciencia de datos combina esa parte de programación, esa parte de matemática estadística y ese conocimiento del sector que va a ser
el sector de los datos, ¿no? De cada proyecto, esos datos van a ser de algo, pues datos de películas, datos de industria, datos de clientes, datos de lo que sea, y ese es el conocimiento del sector. Entonces, uniendo estas tres cosas, estos tres pilares, ahí entra en juego la ciencia de datos, ¿vale? Este campo. Que si nos vamos a lo que es la inteligencia artificial, dentro de la inteligencia artificial estaría Machine Learning, que es una de las verticales, una de las patas, que Machine Learning al final es, esto lo voy a poner aquí porque está bastante pegado aquí. Machine Learning es cuando esos modelos, esos algoritmos, aprenden a través de los datos. Y es por eso que en todo esto somos los científicos de datos, que somos los que manejamos esos datos y los que enseñamos a esos algoritmos, los que cobramos protagonismo. Los que hay detrás de ChatGPT, los que hay detrás de los algoritmos de TikTok, de Meta, al final son estos profesionales. Son científicos de datos, ingenieros de Machine Learning, ingenieros de datos, que ahora os explicaré también un poco las diferencias, los que estamos detrás. Y bueno, aquí veis también Deep Learning, que es otra de las ramas dentro de Machine Learning. Fijaos que la inteligencia artificial es como un campo muy grande. Una de sus patas es Machine Learning y de ahí el Machine Learning, que también veremos qué es, otra de sus patas es el Deep Learning. Deep Learning es redes neuronales, es lo que más está evolucionando, lo que mejores resultados está teniendo, es lo que, bueno, pues lo que hay detrás de todo lo que estamos viendo hoy en día y es en lo que más se está investigando y lo que más se está implementando, sobre todo en empresas grandes y demás. Y nosotros estaríamos aquí para poder, con esos datos, entrenar modelos de Machine Learning y de Deep Learning y hacer esos proyectos o crear esas soluciones tecnológicas que se requieren. ¿Vale? Todo esto sería, bueno, ahora en escala, o sea, al final somos perfiles que lo mismo podemos trabajar en Google, Amazon, Meta, de hecho, son empresas que a ver, es difícil entrar, obviamente, pero que contratan muchísimo. Podemos entrar en consultoras más de empresa, podemos entrar en industrias que quieren tomar decisiones en base a los datos, automatizar tareas y procesos, etcétera. ¿Vale? O sea, es bastante, digamos, versátil. Entonces, cosas que podemos hacer, que ya os he ido diciendo también, para que vayáis teniendo esa visión. O sea, podemos aplicar nuestros conocimientos a prácticamente cualquier sector. Cualquier sector, porque hoy en día todos los sectores están, o al menos deberían, estar recogiendo datos. Desde el sector hostelero, no el bar de barrio, pero sí que grandes cadenas, Goico, Vips, Starbucks, están recogiendo datos, que luego esos datos tienen equipos de científicos de datos o bien externalizan para poder sacar información de negocio y poder, bueno, hacer cosas como recomendarte tu café favorito, bueno, cosas así, ¿no? O, por ejemplo, la cadena de frío de los cafés de Starbucks o de los alimentos de Vips, pues también poder monitorizar, predecir y demás. Entonces, cualquier sector salud, si veis aquí, sector de ventas, marketing, redes sociales, industrial, financiero, o sea, cualquier sector que se os ocurra va a estar o debería estar utilizando, bueno, almacenando datos y tomando decisiones en base a datos y automatizando tareas y procesos gracias a esos datos, creando sus propios sistemas de inteligencia artificial o usando sistemas ya creados. Vale, y dentro de la ciencia de datos, que ya es un campo que se está como profesionalizando más, podemos encontrar diferentes perfiles. Y aquí lo podéis ver mejor. Estas van a ser más o menos las 5 etapas. Luego es verdad que depende de cómo se dividan, pueden ser 7, porque a lo mejor podemos dividir esta en 2 o esta en 2. Pero bueno, digamos que las etapas, desde que tú colectas o recoges los datos hasta que tú, digamos que creas ese modelo de inteligencia artificial que has entrenado con esos datos, pues que esos datos los vas a tener que limpiar, los vas a tener que dar forma, que hacer datos que se entiendan, los vas a tener que analizar y demás, hasta que esos datos están ya entrenados y ese modelo ya lo puede utilizar alguien. Es decir, pues ya es algo que cuando una persona lo utiliza, pues a lo mejor ya le predice las ventas, o a lo mejor cuando le metes un dato ya te saca automáticamente otro. Eso sería esta última parte. Pues en todo este proceso trabajan los data scientists.
Ahora, si afinamos más, aunque Data Scientist es todo, pero luego si se va especializando, se podría decir que en las primeras etapas, las más cercanas a la obtención de datos y esa parte de, bueno, de limpieza, obtención de bases de datos, estarían los ingenieros de datos, ¿vale? Que se encargan de las diferentes fuentes de datos, pues yo qué sé, CRMs, aplicación, Excel y demás, todas esas fuentes de datos, que es de donde nosotros tendríamos los datos, ahí estarían más cerca lo que se les llama data engineers. En esa parte después de, bueno, limpieza, análisis de datos, que sería pues esa parte más visual, de gráficas, de entender los datos, de sacar correlaciones, de explicar el por qué, es decir, qué información nos dan esos datos, estarían los analistas. Y ya en la parte de entrenar el algoritmo en base a datos y ponerlo en producción, que es al final ponerlo para que otras personas o empresas lo utilicen, ahí estarían los ingenieros de Machine Learning. Pero estas tres, bueno, llamémosle profesiones, perfiles, entran dentro de la ciencia de datos. Luego ya depende de la parte en la que te quieras especializar, de tu background, de las tecnologías, de lo que más te guste, ya puedes, digamos, especializarte en una cosa u otra. ¿Vale? Aquí, bueno, hay como un gráfico de ejes y demás para que podáis ver qué cosas se requieren más de unos perfiles u otros. En algunos, por ejemplo, el Data Analyst se dedica más a la visualización de datos, a ese análisis de datos, a sacar métricas y para el negocio. Por ejemplo, el ingeniero de Machine Learning, más esa parte de poner en producción ese modelo, es decir, cuando ya está entrenado ese modelo, pues cómo lo integras en una aplicación y cómo continuamente lo vas mejorando. La parte más de entrenamiento, bueno, pues aquí, por ejemplo, sí que lo ponen más como un data scientist, la parte más de entrenamiento del modelo. Y luego los data engineers, pues esa parte de bases de datos, obtener esos datos, que es un poco lo que os había dicho. Si en algún momento tenéis dudas, lo podéis, bueno, podéis levantar la mano, ¿vale? Porque es verdad que si escribís no me va a llegar, no voy a oír ningún aviso. Vale. Seguimos. Ahora, en cada etapa hay tecnologías diferentes. Estas serían tecnologías, librerías de Python. Python al final, por eso es importante que aprendáis Python, porque fijaos que todo gira en torno a Python. Todo esto son librerías, bibliotecas, paquetes de Python. Entonces, por eso necesitamos saber Python. Porque si queremos hacer gráficos, tendríamos que usar estas dos, pero tenemos que saber Python. Si queremos trabajar con datos para sacar estadísticas, para transformarlos, limpiarlos, tendríamos que saber Pandas y NumPy, pero también pertenecen a Python. Y si ya queremos ir a la parte de poder entrenar nuestro modelo en base a nuestros datos, pues un modelo que clasifique los clientes, un modelo que prediga las ventas, un modelo que clasifique documentos, que recomiende series, no sé, lo que se os ocurra, que prediga si una máquina va a fallar, que detecte aves yo qué sé, pues en el campo para evitar accidentes eléctricos, cualquier cosa que se os ocurra, podéis, o sea, tendríais que usar estas tres, ¿vale? Que sería para la parte del modelo. Y aquí os dejo también resumen de las diferentes tecnologías en cada etapa. Por ejemplo, en esa primera etapa, en esa etapa en la que nosotros vamos a recoger los datos, que es de las primeras etapas que tendremos que saber, aquí pues puede afectar más esas tecnologías más de bases de datos, SQL, MongoDB. Por eso, después de Python, lo siguiente que aprendéis es eso, cómo trabajar con esos almacenes de datos. Al final, las bases de datos almacenan los datos, entonces saber trabajar con eso es muy importante. Siguiente punto, una vez sabemos trabajar con ese almacén de datos, obtenerlos, ya tendríamos que trabajar con esa parte de, bueno, transformar esos datos, transformar, visualizar, analizar. Y aquí entraría Python, también otras, R, Spark. Incluso en esta parte también podríamos meter SQL, MongoDB, porque al final también tiene una parte de transformación. Después, en la parte bueno, de visualización, aquí hay librerías de visualización o herramientas de visualización. Librerías de visualización como las que os he contado, Seaborn, Matplotlib, ggplot, o Power BI, Tableau, Looker Studio.
que también permiten crear dashboard y permiten visualizar. En la parte del modelo, en la parte en la que con los datos podemos entrenar el modelo, pues igual, aquí tenéis las tecnologías, Pandas, Scikit-Learn, que serían estas. Y ya bueno, hay otra parte que sería la parte de ponerlo en producción, que en eso no me voy a meter tanto, porque es algo más específico y demás, que bueno, que habría otro tipo de tecnologías. Vale. ¿Habéis levantado la mano por ahí? Washington. Sí, muy buenas, Cristian. Buenas. Disculpa que no tenga la cámara, que Ah, estoy también con otras cosillas. Una pregunta. ¿Todas estas tecnologías que has dicho son las que vamos a ver, aunque sea por encima, o de ahí nos vamos a centrar en algunas en concreto? o sea, todas estas, no sé si estoy, vale, sí, todas estas de aquí las tocamos. De hecho, más o menos hay un módulo por cada una. Python es como la primera base, luego hay un módulo específico de matemática y estadística que es con NumPy, luego hay un módulo de visualización que es con estas, luego hay un módulo de procesamiento de datos, antes o después, no recuerdo, que es con Pandas, y luego hay un módulo de Machine Learning que es con Scikit-Learn y con otra, y un módulo de Deep Learning. O sea, entonces estas se tocan todas, de hecho hay módulos para cada una, pero además tenemos un módulo de SQL y otro de MongoDB que también lo vais a tocar. ¿Vale? O sea que todas las tecnologías prácticamente. De Spark tenemos pendiente pues hacer alguna masterclass también para que sepáis un poco de lo que es. Pero bueno, básicamente el 90% sí que estas ya son un poco más diferentes, pero el 90%, o sea, de estas todas y en profundidad, no es por encima, sino en profundidad, es decir, que sepáis implementarlas en proyectos. Lo mismo con SQL, de hecho los que están haciendo en SQL lo estarán viendo, que son proyectos, bueno, potentes. Es verdad que no son proyectos de 40 tablas, pero bueno, tampoco son fáciles, al final hay 2 tablas, 3 tablas. Sí, que de ahí he visto el reto, ¿no? De SQL. Claro, y lo mismo vamos a hacer ahora con el siguiente reto donde se van a tocar estas librerías, ¿vale? Entonces, Vale, resumen gracias. es que vais a tocar todo y vais a aprender a cómo utilizarlo en proyectos, ¿vale?